¿Qué tal? Soy David López y quiero agradecerte que hayas visitado nuestro canal de YouTube. Quiero invitarte para que puedas darle me gusta y compartir. Si no lo has hecho, puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube. Queremos regalarte el libro de 5 principios para caminar en bendición. Para obtenerlo, puedes dejarnos en los comentarios tu número de WhatsApp o un correo donde te lo haremos llegar. O puedes escribirnos al WhatsApp de Vida y Verdad y solicitarlo totalmente gratis. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida y puedas conectarte con Jesús. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar el día de hoy esta serie que se llama Conexiones y vamos a terminar hablando acerca de la oración, ¿sí? La oración es la comunicación que tú y yo tenemos con Dios, ¿sabes? Quiero que al terminar, hoy terminamos esta serie, al terminar esta conferencia, tú puedas entender un poco más a profundidad qué es la oración. La oración no solamente es pedir a Dios, es esa comunicación que tú y yo tenemos con Dios, son estas conversaciones que tenemos con Él, son los tiempos que pasamos hablando y escuchando a Dios que cambian nuestras vidas. Y escucha, aunque muchas veces pareciera que a veces Dios no contesta, ¿verdad? O tarda en hacerlo, porque a veces tenemos esa sensación de que Dios está tardando en hacer algo que le estamos pidiendo. ¿Sí le ha pasado? De repente estás orando por tu familia, por tu trabajo o por un trabajo, por algo que necesitas que Dios haga e intervenga en tu vida, y a veces Dios parece estar tardando en responder. Pero la oración cambia y la oración siempre nos transforma, ¿sí? Y a veces sentimos eso, pero la pregunta que nos debemos hacer es esto: ¿por qué a veces sentimos eso? Porque a veces pensamos que Dios no está contestando y muchas veces eso nos lleva a dejar de orar. Es decir, creo que Dios no va a cambiar, creo que Dios no lo va a hacer, creo que Dios no me va a responder. No sé, a veces me ha pasado a mí que llevo tiempo orando por algunas cosas, ¿verdad? Y de repente digo, pues parece que Dios quiere que ore por otra cosa, ¿no? Y dejamos de orar. Muchas veces eso puede ser un incentivo para desanimarnos, ¿verdad? Y llevarnos a dejar la oración. ¿Pero por qué creemos que Dios tarda en hacer lo que le estamos pidiendo? Muchas veces pensamos de esta manera porque no conocemos o identificamos cómo Dios nos responde. Hay una verdad que tú tienes que saber el día de hoy, ¿sí? Dios siempre va a responder cada oración que tú y yo levantemos. Siempre. No hay una oración que tú levantes, no hay un momento en el que tú estés sentado con Dios orando, pidiendo, intercediendo o simplemente hablando con Él, ¿sí? En donde Dios no tenga algo que decirte. Dios siempre nos está respondiendo. El problema, mis amados, de por qué muchas veces creemos que Dios está tardando en responder, o peor aún, podemos llegar a creer que Dios no está respondiendo, que Dios no está dando nada, que Dios no está haciendo nada, es porque tenemos un concepto equivocado de la oración. Tenemos el principio de la oración que creemos, o le he llamado oración de lámpara maravillosa. ¿Saben cuál es el efecto de la lámpara maravillosa? ¿Han visto esa película de Aladdin? En donde usted frota la lámpara, aparece un mago o que es un genio superpoderoso, ¿verdad? Y te aparece y te pregunta qué deseo tienes. Y tú de repente dices, no, pues que sea yo guapo para que pueda yo conquistar al chavo o a la chava que me gusta, o que me gane yo el melate, o que me vaya yo de viaje a todo el mundo. Y te dice 3 deseos o un deseo, dependiendo de la versión que tú hayas leído de Aladín. Y de repente tenemos que ese concepto metido en nuestra mente y en nuestro corazón acerca de la oración. Creemos que así es. Creemos que Dios tiene que responder en medio de nuestras necesidades. Creemos que tiene que ser inmediato. Pero escucha esto: la oración no fue creada para que Dios haga y cumpla tus deseos. La oración no fue creada para ello. La oración es creada para estar en comunicación, en comunión con Dios, y a través de la oración entender el propósito de Dios para nuestras vidas.
Las peticiones son respondidas, ¿sí? Las que son de acuerdo a su voluntad. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en tu vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios va a responder en tu vida? Aquellas peticiones que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Me asombra muchos cristianos que dicen, Señor, que yo me pueda casar o pueda casar con fulanito de tal, y el Señor no tiene nada que ver con eso y no te va a contestar y no lo va a enamorar, no te lo va a traer a ti, porque es un pagano inconverso filisteo que está en el mundo. Pero tú estás ore y ore. ¿Sí? O estás orando por un trabajo Señor, que te va a impedir congregarte los domingos, pero tú quieres ese trabajo. ¿Realmente crees que Dios va a contestar esas oraciones? Escucha, las peticiones que Dios va a contestar en tu vida son esas peticiones que están de acuerdo a la voluntad de Dios para tu vida. ¿Ok? ¿Sí me explico? Hemos hablado en otra ocasión que a veces hay un no de Dios, ¿ok? Y ese no de Dios no nos resta, ese no de Dios no es para lastimarnos, ese no de Dios no es para maldecirte, ese no de Dios es para ubicarte en la voluntad de Dios. El no de Dios, ¿verdad?, nos ayuda a entender su propósito. El no de Dios no nos resta, sino que nos bendice, amén. Pero escucha, las oraciones que Dios responde, las peticiones que tú haces, siempre tendrán que estar unidas, enlazadas, y tienen que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Quiero que abras tu Biblia en Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice Juan, capítulo 5, versículo 14, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Escucha, ¿cuándo es que nos oye el Señor? Cuando pedimos alguna cosa que esté conforme a su voluntad, ¿Él qué va a hacer? Te va a escuchar. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ok? Qué impresionante. Son aquellas peticiones que tú haces, Dios las escucha, ¿sí? Cuando están en su perfecta voluntad, y Él las responde. Él las va a contestar. Él te va a decir un sí conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Siempre nos responde. Siempre te va a contestar. Cada oración siempre es respondida. Escucha, tanto es importante saber que Dios nos responde. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios siempre te va a responder. Dios siempre te va a responder. Como entender sus respuestas. ¿Ok? Dios siempre responde. De muchas formas responde. ¿Sí? Ahora, el problema es que muchas veces creemos que Dios no nos responde, que Dios no está haciendo nada, porque no estamos entendiendo la respuesta que Dios nos está dando. Quizás no queda con claridad qué es lo que Dios quiere decirnos, ¿ok? Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Que Dios nos escuche o que Dios nos hable? ¿Qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? Para ti, ¿qué sería más importante? Te quiero hacer una última pregunta porque te quiero llevar a esto. ¿Qué es más importante? ¿Orar o leer la Biblia? Las dos cosas. Una complementa a la otra. ¿Sí? No se pueden separar. Escucha, muchas veces Dios nos está respondiendo nuestras oraciones o quiere hacerlo, pero como no vemos el cambio que queremos, es decir, nuestro deseo cumplido inmediatamente, creemos que Dios nos está respondiendo. ¿Sí? Dios es tan fiel y amoroso, quiero que entendamos algo, que muchas veces, ¿sí?, contesta nuestras peticiones de forma milagrosa. ¿Sabes? Aquella provisión milagrosa, aquella sanidad instantánea, aquella oportunidad inesperada, un suceso sobrenatural, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Dios nos ha respondido a nosotros, y te puedo dar testimonio de que Dios responde las oraciones sobrenaturalmente. He platicado y familia que ha estado alrededor de nosotros ha sido
ha sido testigo de que Dios sobrenaturalmente contesta y hace cosas milagrosas. Nos ha caído dinero. Ahorita en este tiempo, como platicaba mi mamá, que estamos de lleno al ministerio, Dios nos ha respaldado con provisión en momentos de necesidad, de tener que resolver, y de un lugar que yo ya no tengo que recibir absolutamente nada, me han dado dinero, ¿me explico? Me ha aparecido dinero en mi cuenta, y eso lo hace Dios. Pero escucha, muchas veces creemos que es la única forma en la que Dios responde. Queremos que tú dices, voy a orar por mis hijos, y en la noche estás orando y tú quieres que en la mañana salgan todos educados, bañados y peinados a las 7 de la mañana, y de un día para otro tengan ese super cambio, ¿sí o no? ¿Sí? Y de repente estás orando por tu economía, estás orando por un trabajo, ¿verdad? Estás orando porque Dios provea, y tú quieres que al otro día ya Dios tenga ese trabajo donde vas a ser el jefe de la empresa, el dueño de la empresa. Estás orando por tu empresa y al otro día ya quieres que tu empresa sea más grande que las de Slim. Y no es así. Y ese concepto lo tenemos y sentimos que Dios no nos responde porque tenemos el concepto de la oración de la lámpara maravillosa. Inmediatamente queremos que lo hagas ahora. ¿Sí me explicó? Y Dios tiene sus formas de responder. ¿Sí me explicó? Siempre nos responde, pero tenemos que aprender a conocer o identificar cómo Dios nos habla, cómo Dios nos responde. Amén, porque muchas veces, ¿verdad? Tú puedes estar orando y Dios te puede estar respondiendo y tú ni en cuenta, ¿sí? El hecho de no tener un tiempo de oración y un tiempo para meditar en su palabra nos sirve por completo a escuchar sus respuestas. Es indispensable que así como tú y yo pasamos tiempo en oración, pasemos tiempo meditando en su palabra, porque no podemos inhalar sin exhalar. ¿Me explico? Ambas son importantes para que tú y yo podamos vivir, ¿sí? No podemos nosotros, ¿verdad?, tener un tiempo de oración y que solamente Dios nos escuche sin nosotros no escuchar a Dios, ¿sí? Es aburridísimo cuando tú vas a aprender con una persona y la persona solamente habla. ¿Le ha tocado eso? ¿Sí? Oye, todo el tiempo estás hablando. ¿Y yo qué dije? No dije nada. Todo el tiempo te la pasaste hablando. Ni siquiera pudimos tener una conversación. Solamente conversaste tú. Una verdadera conversación, ¿sí? En cualquier relación que tú tienes es cuando tú puedes hablar, pero también tienes que escuchar. No solamente escuchas, sino también debes hablar. Amén. Y muchas veces nosotros somos, ¿sabes qué, Dios? Aquí está esto, y lo quiero para mañana, Señor, porque era para ayer, pero te doy chance de que lo cumplas mañana. ¿Sí me explico? Escucha, es la oración que hace que la palabra logos, ¿sí? ¿Qué es la palabra logos? Es el libro que tú tienes en tus manos, la Biblia, la revelación de Dios escrita, ¿ok? Del Génesis al Apocalipsis, toda la Biblia es la palabra logos, lo que está escrito. Pero la oración hace que esa palabra, esa Biblia, ¿sí?, se convierta en una palabra rema. ¿Qué es una palabra rema? Es que de esa palabra que está escrita en la Biblia hay un mensaje específico para tu necesidad, hay un mensaje específico para tu vida, hay una respuesta en el momento, en la circunstancia adecuada que Dios te dice a través de esa palabra. ¿Sí me explico? Tú puedes leer la Biblia como cualquier libro y la vas a entender de una forma, pero cuando lees la Biblia orando, hay momentos, iglesia, donde sabes que hay una palabra que Dios te está hablando. Sabes que esa palabra es para ti. Sabes y escuchas que Dios te está hablando, sí, directamente a ti. ¿Sabes cuántas veces he estado en mi casa con una taza de café, ¿sí?, llorando, mar de lágrimas, porque sabes que lo que estás leyendo es Dios hablándote? Sí, amén. Pareciera que el versículo que decidiste leer le atinó a tu necesidad. Pero ¿cuántos saben que con Dios no hay coincidencias? Hay Diosidencias. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios te quiere responder. Amén. Siempre te va a responder. Nunca te dejará en visto. Entonces, Dios contesta nuestras oraciones cuando estamos meditando en su palabra y nos da una palabra específica, una respuesta para Dios.
quiere escucharte, pero también te quiere hablar, también te quiere responder. Y sí, iglesia, habrá veces que Dios responda con un milagro y usted dice, gloria a Dios. ¿A cuánto nos gustan los milagros? Gracias a una persona. ¿A cuánto le gustan los milagros? Claro, los necesitamos. Queremos que Dios los haga. Y tenemos que orar por ellos porque Dios lo sigue haciendo. Pero escucha, un milagro nos bendice, un proceso nos transforma. Amén. Y Dios no solamente te quiere dar un milagro, te quiere transformar. No solamente te quiere dar el dinero, una sanidad, quiere que seas transformado, quiere que tengas crecimiento en tu vida. ¿Sí? ¿Me explico? Y quiero hablarte de cuatro formas en las que muchas veces Dios nos está contestando y quizás tú no te habías dado cuenta. Pero la Biblia, cuando tú lees la Biblia de Génesis al Apocalipsis, ¿sí? Verás que Dios contesta de forma milagrosa, eso inmediatamente. Jesús hizo muchos milagros, ¿estás de acuerdo? Pero hay 4 formas que yo puedo ver que son evidencia de que también Dios respondió muchas oraciones y de que Dios también habló y respondió. Y quiero decirte esto, sabemos que Dios nos está respondiendo, o sabes que Dios te está respondiendo cuando te da instrucciones. Diga conmigo, instrucciones. Quiero que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 14, versículo 15. Dios no solamente va a hacer un milagro en tu vida, ¿ok? A veces lo hará, pero otras veces una respuesta a tus oraciones es cuando Dios te da instrucciones, ¿ok? ¿Qué nos va a dar Dios? Instrucciones. Entonces en Éxodo capítulo 14, versículo 15 y 16, mira lo que pasa. Israel estaba huyendo de Egipto y de repente se encuentra parado en una circunstancia súper adversa entre la espada y la pared. Yo no sé, tú en tu vida te has sentido así, entre la espada y la pared. Cualquier decisión que tomes puede estar mal, ¿sí? Y Dios estaba a punto de que sucediera un milagro. Dios estaba a punto de lograr un milagro, ¿sí? Y entonces el pueblo de Israel entra en pánico, ¿sí? Y por un lado venían los egipcios a matarnos porque habían sido libres, Dios los había dejado salir después de matar las plagas, pero por otro lado tenían el mar y estaban angustiadísimos. Y entonces Moisés les dijo, tranquilos, pero también subió a orar. Y escucha, pasa esto, dice en el versículo 15, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar, ¿sí? Perdón, tu mano sobre el mar y divídelo y entra en los hijos de Israel por en medio del mar en seco, ¿ok? Hasta ese momento Dios había hecho un milagro. No. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Ahora quiero que entendamos esto. De repente me imagino a Moisés diciendo, Señor, nos van a matar. Señor, ¿no ves que nos están persiguiendo? Y entonces Dios le dijo, oye, Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué no te dije yo que los sacaras? Yo fui a que te dije que los ibas a sacar y que los iba a llevar a la tierra prometida. No te pongas en ese plan, Moisés, te voy a contestar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué le dio Dios? Una instrucción. Y muchas veces Dios en tus oraciones va a darte instrucciones. Y muchas instrucciones, ¿verdad?, nos van a gustar, otras no tanto. Pero cuando tú obedeces, ¿verdad?, verás el poder de Dios en tu vida. Mira, toda la Biblia está llena de instrucciones de parte de Dios, ¿sí? Y la respuesta de Dios para nosotros son instrucciones. Y esas instrucciones requieren fe y obediencia para hacerlas, ¿ok? O sea que cuando tú oras por tu matrimonio, por restaurar tu matrimonio, te voy a poner un ejemplo. Quizás tú estás orando por tu matrimonio y le dices, Señor, ya, restaura mi matrimonio. Si puedes, cambia a mi esposo por otro, ¿no es cierto? Cambia a mi esposo, renuévalo, cámbiale un carácter, ¿verdad? Y uno quisiera que esas oraciones de transformación, al otro día tu esposo fuera el más atento, de un día para otro, ¿verdad? Y se levantara y te diera un masaje en los pies y te llevara flores. Uno quisiera que Dios lo hiciera y Dios lo puede hacer, pero escucha, muchas veces Dios te va a dar instrucciones de lo que tú tienes que hacer,
¿Ok? Y quizás estás orando por tu esposo, por tu esposa, y tú quieres que él sea detallista y te dice, bueno, primero lo que tienes que hacer es perdonarlo. Ah, no, pero el que tiene que cambiar es él. No, te estoy dando la instrucción a ti. Queremos que nuestros hijos sean transformados, pero no dedicas tiempo a discipularlos, a instruirlos, a corregirlos. Si quieres que de un día para otro sean los más portaditos y los más educados, quizás Dios te da una instrucción y te dice, pasa tiempo con tus hijos. ¿Sí me explico? El hecho de que tus hijos de un día para otro no cambien el carácter. Escucha, Dios no es que no lo pueda hacer, es que Dios quiere darte una instrucción. ¿Quieres cambiar las cosas en tu casa? Sigue las instrucciones. ¿Quieres mejorar tu economía? Quizás Dios te da una instrucción. Diezma. No, pastor, usted quiere promover el diezmo. Compren una playera, pastor. Sí, es comercial. ¿Sí? Pero Dios nos va a dar instrucciones. Y escucha, quiero decirte esto. Las instrucciones de Dios son ilógicas. Escucha, son ilógicas. Cuando tú y yo vemos este versículo, ¿qué le dijo Dios? A ver, dile que marchen hacia el mar. Escucha esto. Moisés, levántate, dile al pueblo que se levante y ande hacia el mar. Nos vamos a ahogar. Lo lógico sería que nos fuéramos a hundir, ¿sí o no? Y tú extiende tu mano y alza tu vara sobre el mar. ¿Fue una instrucción, sí o no? Sí. Le hago una pregunta, ¿qué hubiera pasado si Moisés no hubiera tenido fe y obediencia ante la instrucción de Dios? Yo creo que a Dios se le alborotó, o yo no estoy escuchando bien a Dios. Creo que ya se me botó a mí la canica. ¿Cómo vamos a pasar por el mar seco? Lo más lógico era que nos volteáramos y peleáramos y Dios nos diera la victoria, pero Dios no está diciendo que nos vayamos por el mar. ¿Sí me explicó? Porque las instrucciones de Dios son ilógicas. Diga conmigo, las instrucciones de Dios son ilógicas. Porque no se entienden con la razón humana. Amén. Se entienden, se disciernen por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Sí? Y la fe nos lleva a la obediencia. Entonces Moisés tuvo que tener fe en la instrucción de Dios y entonces decirle vamos. Y el pueblo completo tuvo que tener fe en la instrucción que venía de Moisés, de parte de Dios, y decir, pues Moisés dice que vayamos, pues vamos. Ya estamos aquí, y de que nos maten a espadazos, por lo menos morimos ahogados. Y vámonos, y agarraron sus cosas, y Moisés tuvo que tener la fe en la instrucción. Y desde el momento que empezaron a entrar, no sé, me imagino esto, el agua llegó quizás a su cintura, y de repente, ¡fum!, hubo un viento, y abrió el mar, y dicen, ¡wow! Te quiero decir algo muy importante en esta hora. Las instrucciones de Dios requieren fe y obediencia, pero te quiero decir algo. Muchas veces la antesala de un milagro en nuestra vida, ¿sí?, es un acto de obediencia y de fe a una instrucción dada por Dios. Muchas veces los milagros no llegan sin hacer nada. Los milagros van a suceder en tu vida porque estás siguiendo las instrucciones de Dios y estás teniendo fe en las instrucciones de Dios y estás obedeciendo sus instrucciones. Y cuando hay una iglesia que está teniendo fe y obediencia ante las instrucciones de Dios, que son las respuestas a tus oraciones, muchas cosas van a empezar a cambiar. Amén. Diga conmigo, Dios me responde y me da instrucciones. Tienes que estar atento. Pero ¿cómo vas a conocer esas instrucciones si te la pasas todo el tiempo en el Facebook? Si no tomas tu Biblia y meditas en ella. No puedes solamente exhalar, necesitas también inhalar. No solamente puedes pedir, necesitas una instrucción. Y la manera correcta de orar en iglesia no solamente es orar por un milagro. Claro, óralo. Señor, en esto es sanidad, tú puedes quitar el cáncer, tú puedes quitar la diabetes. Pero si no es tu voluntad sanarme inmediatamente, o restaurar mi milagro inmediatamente, o darme una economía mejor inmediatamente, dame una instrucción. ¿Qué te parece si pedimos a Dios, instrúyeme, dame una instrucción, qué debo de hacer? Y estoy seguro que si tú eres una persona que pide instrucciones para ver la gloria de Dios, Dios a través de su palabra te las va a dar, iglesia. Pero necesitas entender que esa es la forma en la que Dios nos responde.
¿Sí te estoy enseñando algo en esta mañana? Amén. Amén. La segunda forma en la que Dios nos responde es discernimiento. ¿Ok? Que es el discernimiento, es poder entender las cosas que están pasando en nuestra vida. No sé si te ha pasado, a mí muchas veces, que de repente no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. De repente Dios parece querer ir para un lado y yo quiero ir para el otro, o de repente no entiendo por qué están sucediendo las cosas en nuestra vida. Porque de repente se levantan circunstancias adversas y de repente dice, Señor, ¿dónde está? Muéstrame el rompecabezas. Y muchas veces Dios nos responde y nos da discernimiento de dónde estamos parados en el proceso de nuestra vida. Amén. Quiero que abras tu Biblia en Daniel capítulo 10, versículo 14. Cuando tú necesitas saber qué hacer en tu vida, qué decisión tomar, qué sentido de tu vida, Dios te va a dar discernimiento. ¿Ya conmigo discernimiento? Discernimiento. Dile a la persona que tienes a tu lado, despierta que Dios te va a responder. Amén. Despierta que Dios te va a responder. Tómate un café, es de cortesía. Amén. Pero mira lo que pasa en Daniel capítulo 10, versículo 14, y te quiero contextualizar. Hemos hablado acerca de este libro y Daniel empezó a orar por el pueblo de Israel. Empezó a interceder por el pueblo de Israel y de repente un ángel del Señor desciende para responderle a Daniel. El domingo pasado hablábamos acerca de esto y de repente el ángel le dice, Daniel, desde el momento en que te dispusiste a orar, ¿verdad? El Señor contestó, y a humillarte y a entender, el Señor contestó y me mandó, ¿ok? Pero escucha lo que le dice posteriormente en el versículo 14 del capítulo 10, lo que le dice el ángel a Daniel como respuesta a su oración, y le dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. He venido para hacerte entender, traerte luz de lo que está pasando en tu vida. De repente hay situaciones en nuestra vida porque no entendemos por qué nos está yendo mal, o porque estamos pasando esa circunstancia adversa en tu vida, o porque Dios permitió una enfermedad. Sabes, hace unos meses mi esposa tuvo unas taquicardias tremendas, casi 24 horas con taquicardias, no se le bajaba. Fuimos al hospital y de repente nos dicen en el hospital, nos dicen, ¿sabes qué? Necesitas llevártela a otro hospital porque aquí no tenemos para calmar la taquicardia y hacerle un estudio del corazón, y si no le puede dar un paro cardíaco con la taquicardia que cae. Y de repente le decimos, santo Dios, mi esposa se puso blanca y yo no entendía lo que estaba pasando. Dije, Señor, todo estaba bien, todo iba bien, ¿qué está pasando, Señor? Mi esposa era una mujer sana, no tenía ningún problema, y de un día para otro empieza con esa taquicardia. De repente le hablamos a un doctor que era amigo de nosotros y nos dice, mira, trata de calmársela, que se hidrate, quizás es por nervios. Se mandó a hacer estudios, los estudios arrojaron nada, y de repente unos días después otra vez empieza la taquicardia con todo. 24 horas, más de 24 horas con la taquicardia, y nos vamos con un cardiólogo, y el cardiólogo le dice, mira, tú tienes un problema, discúlpeme, no recuerdo el nombre de ese problema, pero resulta que al corazón, ¿verdad?, le sale una cosita ahí que hace que el corazón no bombee, sino solamente se sacuda, y por eso le da la taquicardia. Dice, entonces ya le controló la taquicardia y le dijo el problema, y le dice, mira, esto normalmente pasa después de los 30 años, es algo con lo que tú ya naciste. Y de repente digo, Señor, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahorita? Porque, escucha, no pasó antes. Nosotros antes teníamos una institución de seguro social y pudimos ir ahí. ¿Por qué ahora? Cuando estamos tratando de hacer algunas cosas que requieren fe y que estamos siguiendo tus instrucciones, no entiendo lo que quieres hacer en mi vida, y entonces Dios nos responde dándonos discernimiento, nos responde entendiendo qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida y por qué estás ahí. Saben que para nosotros los cristianos los problemas no son para destruirnos, sino para formarnos. Los problemas que tú estás pasando en tu vida no son para hundirte, sino para transformarte, para probar tu fe, para llevarte a nuevos niveles. ¿Lo puedes creer en esta hora? Dice la palabra de Dios, todo opera para nuestro bien, pero muchas veces no lo entendemos. Y este ángel descendió y le dijo, Daniel, lo que te voy a hablar, lo que te voy a decir es para lo que viene en tu vida.
Y muchas veces en medio de tu angustia, Dios te da una respuesta y te dice: David, esto es ahora, pero quiero que entiendas que es la antesala de lo que yo voy a hacer en tu vida. Y puedes entender. ¿Sabes cuántas veces Dios ha venido a mi vida y me ha mostrado hacia donde Dios me quiere llevar? Y me dice: David, este es el proceso. Estás pasando por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, pero entiéndelo. Y entonces uno lo entiende y dices: wow, recobras fuerza. Escucha, en 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, hablando del discernimiento, quizás con este versículo te pueda quedar un poco más claro. De repente David se está levantando como rey y de repente llega un ejército a donde David estaba situado, y mientras David estaba en una batalla, estaba en otro lado, ¿sí? Este ejército llega y se roba a sus mujeres, se roba al pueblo, lo destruye, se lleva sus riquezas, se lleva prisionera a sus mujeres y a sus hijos y a todo el pueblo, y se los llevaron prisioneros. Y David llega a ese lugar y todo el pueblo, dice la Biblia que David se angustió tanto, se llenó de amargura por lo que estaba pasando. Incluso el pueblo pensó en apedrear a David porque dijo: esto es por la culpa de David. Y de repente todo le estaba pasando a David, esos días malos que David tuvo, ¿sí? Y entonces, en medio de esa angustia, en 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, mira lo que dice la palabra de Dios. Y David consultó a Jehová. Esta parte es importantísima, porque en medio de esa angustia de no saber qué hacer ni por qué estaban pasando estas cosas, fue algo que David no se esperaba, pero sucedió. ¿Tú qué haces en los momentos inesperados? ¿Sabes? Esto que le pasó a mi esposa era inesperado, nadie sabía, ella ni siquiera sabía que lo tenía. ¿Y qué crees? Que es demasiado común, y el doctor nos dijo: no te preocupes, hay millones de mujeres que tienen esto y se pueden controlar con pastillas y te podemos operar si quieres, pero no te preocupes, no te vas a morir. Pero de repente fue algo sumamente inesperado, no entendíamos qué estaba pasando y tuvimos que consultar al Señor, al igual que David. Quizás va a haber momentos en tu vida que digas: ¿por qué está pasando esto, Dios? El diablo. No, espérate. Para nosotros los cristianos el diablo no puede hacernos nada, ¿ok? ¿Está conmigo? Así que los problemas que tú tienes no son por el diablo. Los problemas que tú tienes es porque Dios está trabajando en tu vida. El diablo no puede hacer nada si Dios no se lo autoriza, ¿ok? Entonces mira, dice 1 Samuel capítulo 30, dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a esos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Eso era lo que David quería saber. ¿Qué tengo que hacer, Dios? ¿Me regreso? ¿Dejo que me apedreen? ¿Renuncio o los persigo? ¿Será que pueda yo ganar en esta batalla? ¿Sí? Y entonces mira lo que le dijo el Señor: síguelos. Y aquí vemos dos cosas muy importantes. Esa palabra de síguelos es una instrucción. Dios le estaba instruyendo a David que los siguiera. Pero el discernimiento es esto, mira: porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Que de repente en medio de tus problemas Dios te va a dar una instrucción y te va a dar discernimiento. David, tienes que hacer esto porque este negocio es lo que habías estado orando. Y así te contesta Dios. ¿Y qué crees que pasó? David siguió las instrucciones de Dios y los alcanzó y recuperó todo lo que había perdido. Pero David tuvo discernimiento. Cuando tú no entiendas qué pase, pídele a Dios discernimiento. Porque cuando tú oras por discernimiento, Dios te lo da y eres capaz de entender qué tienes que hacer. ¿Me caso con este patrón o no? ¿Es la persona que pusiste a mi lado? ¿Me meto en este negocio o no? Señor, ¿la voy a hacer aquí con este puesto de hochos? ¿Me asocio con tal persona? Son las personas que están a mi alrededor. Señor, ¿voy a estudiar esta carrera? Eso es lo que tengo que hacer, Señor. Y muy probablemente Dios te va a dar una instrucción y te va a dar discernimiento de cuáles son sus planes para tu vida. Y a lo mejor te diga: no es el cuate que yo quiero para tu vida. O sí, éntrale, ve con todo. Y con todas las carnes al asador cuando Dios dice que sí. Te da una instrucción, pero también te da discernimiento. Te permite entender en qué momento de tu vida estás. Te permite entender el porqué de las cosas y también te habla de lo que Él va a hacer después de esto que estás pasando.
¿Alguien lo puede creer? Amén. La tercera forma, una de las formas, sabes que Dios te está hablando cuando te da instrucciones, sabes que Dios te está hablando cuando te da discernimiento, sabes que Dios te está hablando cuando te consuela y te anima. Esta parte me encanta, porque una de las cosas que Dios hace al responder nuestras oraciones es darnos consuelo y es darnos ánimo. En Génesis capítulo 28, versículo 15. Oye, ¿puedes pasar, hijo? Esta palabra Dios me la dio en un tiempo muy especial. De hecho, tenía tantos versículos para mostrar este punto de que Dios nos da consuelo y nos da ánimo. Pero esta palabra es especial. Esta palabra Dios me la dio a mí. Y en un tiempo donde yo necesitaba escuchar esto de Dios. Esta palabra fue dada a Jacob. Jacob había pasado momentos difíciles en su vida. ¿Sí? Y de repente Dios le dice esto. Mira lo que le contesta a Dios. Dios le habla, Dios le responde y le dice aquí: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta palabra me la decía a mí. Fue un tiempo especial, pero esta no es una palabra de instrucción, no es una palabra de discernimiento, son las palabras que Jacob necesitaba escuchar para un tiempo difícil en su vida. No te preocupes, yo estoy contigo. Y escucha, cuando Dios te dice que Él está contigo, tu vida cambia. En medio de los problemas, cuando escuchas esta palabra que dice: no te preocupes, yo te estoy cuidando, David, nadie te va a hundir. Por donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo, ¿sí? Y volveré a traerte a esta tierra, porque yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho que voy a hacer en tu vida. ¿Saben cuándo me llegó esta palabra? En un tiempo de oración. Me tocó leer eso y dije: es lo que necesitaba oír. Y muchas veces Dios te quiere decir eso a ti, pero tú no estás leyendo. Y a veces ni siquiera estás orando. Amén. Entonces a veces Dios nos da consuelo y ánimo, ¿sí o no? Qué hermosas palabras, cuantos quisieran escuchar esto. Pero se vuelve más especial cuando es una conversación y etc. Tú quizás puedes decir: qué bonito versículo. Yo te quiero decir algo. Cuando Dios me dijo esto a mí, en mi comunicación con Él, estaba ahí un mar de llanto. Un mar de llanto. Pero Dios te lo quiere decir a ti. Te quiere consolar, te quiere animar, te quiere instruir, quiere darte discernimiento para las decisiones que tienes que hacer en tu vida. No solamente quiere hacer un milagro, no quiere darte la presa de un día para otro, quiere que sigas sus instrucciones, porque eso te da fe y obediencia. Quiere que tengas entendimiento, claridad de su voluntad en medio de tus problemas, pero también te quiere animar y te quiere decir que Él no te va a dejar y Él no te va a soltar. Lo último, y esta me encanta y también le va a gustar. Definitivamente no podemos negar que hay momentos en los que Dios ni te da instrucciones, ni te da discernimiento, y ni te consuela ni te anima, y no te da un milagro. Hay momentos así, ¿ok? A lo mejor no los has pasado, pero a lo mejor los vas a pasar. Yo he estado ahí, decir: Dios, yujú, aquí estoy, ¿dónde estás tú? Estoy tocando la puerta. Dios, Espíritu Santo, dame una instrucción, dame discernimiento, por lo menos dame una palmadita de espalda. Y Dios no dice nada. ¿Está conmigo? Pero el hecho de que no esté haciendo algo en tu vida el hecho de que no te esté respondiendo como tú quieres, no quiere decir que Dios no está haciendo algo respondiendo tu oración. ¿Ok? ¿Sí? Se lo vuelvo a repetir. El hecho de que Dios no te responda como tú quisieras que te respondiera, no quiere decir que no te está respondiendo. Quiero que vayas a tu Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 25. Y entonces quiero decirte, sabes que Dios está, escucha esto, sabes que Dios te está respondiendo cuando Él guarda silencio. ¿Ok? Una forma de responder de Dios a nuestras oraciones es cuando Él guarda silencio. Pero entonces, ¿qué está haciendo Dios? Y en Romanos capítulo 8, versículo 25 dice lo siguiente: pero si esperamos lo que todavía no tenemos, hablando de lo que esperamos que Dios haga, ¿ok?
Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice algo similar, pero me gusta cómo lo plantea esta versión. Y dice en Romanos 8:25, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Lo voy a volver a leer. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Es que hay una cosa muy importante cuando tú oras y Dios no te da instrucciones, y Dios no te da discernimiento, y Dios no te da ánimo, y parece que Dios no está haciendo. Sí, en este momento Dios está trabajando en tu interior, en tu perseverancia, en tu carácter. Escucha, quiero que entendamos algo. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, ¿ok? ¿Está conmigo? Dios le dice que suba, ¿verdad? Y cuando baja Moisés del monte Sinaí, Dios le dio ¿qué? Los 10 mandamientos. Una tabla escrita en una roca, ¿sí? Con 10 mandamientos que eran la ley para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuántos días estuvo Moisés en ese lugar? 40 días y 40 noches. Luego una pregunta que quizás Dios tarda mucho en escribir. ¿Para escribir solamente 10 mandamientos en una piedra? O quizás Dios estaba trabajando en el carácter de Moisés. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Está conmigo? Te quiero decir esto y con esto voy a cerrar en esta hora. La espera. Si tú en este momento estás esperando algo y Dios no te da ni instrucción, ni discernimiento, ni consuelo, esa espera de lo que estás esperando de Dios, la espera hace crecer tu fe. Porque Dios nos hace esperar, iglesia. Yo a veces le digo a Dios, parece que te encanta hacerme esperar. Papá, esto era para ayer, le digo. No sé, a veces siento que te gusta verme esperar o desesperado. Pero quiero decirte algo, la espera hace crecer tu fe. Cuando esperas, se despierta en nosotros una constancia. Cuando esperas, eres constante. Empiezas a ser constante en lo que haces. ¿Ok? Porque empiezas a ir al otro día, empiezas a orar, empiezas a congregarte, a pesar de que Dios no está haciendo nada en tu vida. Qué fácil es congregarse, orar y creer cuando todo está bien en tu vida y Dios hace los milagros que quieres. Pero la constancia es hacerlo a pesar de que no ves lo que quieres, pero lo sigues esperando. Y eso despierta constancia en tu vida. Luchamos con la duda, pero a pesar de ello perseveramos. Cuando Dios nos pone en modo espera, ¿sí? Es porque quiere hacer crecer tu fe. Y es necesario hacer crecer tu fe para que recibas las cosas grandes que Él quiere darte. Por supuesto que ya sabe lo que necesitas, pero lo que estás pidiendo requiere más fe de ti, requiere más obediencia, requiere más constancia. ¿Me explico? El lugar donde te quiere llevar Dios es más grande que quizás tu carácter no está capacitado, apto para estar ahí. Quieres una gran empresa, pero te despiertas a las 11 de la mañana, entonces tengo que trabajar diligentemente en ella. Quieres ser un gran, alguien creativo, ¿verdad? Quieres ser una persona exitosa en tu trabajo, pero quizás tu carácter no es el correcto, y si Dios te mete ahí te vas a perder. Entonces Dios te pone en modo espera para que sigas orando, y mientras tú esperas en oración, Él está con su martillo trabajando en tu carácter. Pero de que está haciendo algo, lo está haciendo. Amén. Entonces a lo mejor Dios te va a dar instrucciones. Quiero terminar con esto. Y esas instrucciones requieren fe, porque solamente se pueden discernir por fe. Y solamente cuando tienes fe en las instrucciones de Dios vas a ser obediente. Y esas instrucciones son la antesala de muchos milagros y bendiciones que Dios te va a dar. Muchas veces las bendiciones no van a llegar hasta que obedezcas y sigas con fe las instrucciones que Él te está dando. Así que si necesitas que Dios te responda, dile: Señor, dame instrucciones para cambiar a mi familia. Dame instrucciones. Pero también Dios te da discernimiento. Sabes que Dios te está respondiendo cuando
te hace entender qué es lo que tienes que hacer, cuál es su voluntad para tu vida. Escucha, Dios quiere que tú conozcas su voluntad y hacia dónde te quiere llevar y cuáles son las mejores decisiones para tu vida, para tus negocios, para tu familia. Amén. Si no sabes qué hacer en un momento de tu vida o por qué están pasando las cosas, sé como David. Señor, debo hacerlo. Y Dios te va a dar discernimiento de lo que viene para tu vida y de dónde estás parado. Amén. Quizás en esos momentos de aflicción Dios te dé una palabra de consuelo y te diga: ánimo, que yo estoy contigo, no te voy a dejar hasta cumplir todo lo que he hecho, pero deja que Dios te responda. Y si quizás puedes decir: pastor, es que ni instrucciones, ni discernimiento, ¿sí?, ni ánimo, ni consuelo me está dando el Señor. Quiero decirte, no tengas miedo. Dios está trabajando entonces en tu espera. Si estás en modo espera, quiere decir que algo muy grande está a punto de suceder. Escucha, yo termino con esto, te lo prometo. Hace unas semanas estaba yo en modo espera con Dios. Dios me puso en modo espera. Te esperas, David, no es el tiempo y no voy a responder ahora. Y yo digo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo lo vas a responder? Porque esto urge, Señor. Y Dios me dio después discernimiento y me dijo: ahora entiendo, ¿sí?, que estuve en ese modo durante casi 6 meses en mi vida, porque lo que el Señor va a hacer en mi vida en el 2023 va a ser algo grande, y necesitaba yo que Él trabajara en mi carácter, en mi fe, en mi constancia y en mi perseverancia. Puedo decirte algo: estoy saliendo de un desierto complicadísimo, ¿sí?, al cual el Señor me llevó porque me dio una instrucción: vamos para allá, tienes que hacer esto, y le creí. Dentro de ese desierto me ha dado discernimiento, me ha dado consuelo. En los últimos meses me puso en modo espera y hoy puedo entender que en todos estos 6 meses que hemos pasado, una tras otra, Dios estaba trabajando, preparándonos, capacitándonos para lo que nos va a entregar el próximo año. Lo creo. Pero eso lo puedo creer porque es lo que Dios me ha dicho en mis tiempos de oración y meditación en la palabra. Amén. Entonces no es que Dios no te haya respondido o que no te quiera responder. Quizás no hemos entendido la forma en la que Dios responde en nuestras oraciones. Claro que sí va a ser un milagro en tu vida. No dejes de creer en ellos, porque de repente, aunque a veces no se los pides, Dios hace un milagro porque simplemente te ama y su gracia está sobre nosotros. Pero otras veces te va a dar instrucciones, discernimiento, consuelo, ánimo, o te pondrá en modo espera. Cualquiera de las 4, Dios siempre te está respondiendo y preparando para algo grande. Ponte de pie en esta hora y déjame terminar orando por ti. Amén. Si tú en esta mañana puedes decir: pastor, yo he perdido mi comunión con Dios, me está costando orar, me siento desanimado, quiero orar por ti, y que hoy el Espíritu Santo ponga ese deseo de estar ahí, de meditar en su palabra. Si tú habías creído quizás que Dios no te había respondido, que quizás Dios no estaba haciendo algo en tu vida porque no veías con claridad lo que tú querías, quiero orar por ti. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en esta mañana te damos gracias porque hemos entendido que tú siempre nos respondes. Señor, tú siempre nos respondes. Y a veces no habíamos entendido hasta ahora las formas en las que tú respondes nuestra oración. Pero te pido, Señor, que en esta semana que viene para nosotros, Señor, en donde estaremos orando y meditando, Padre, tú nos des instrucciones y nos des la fe necesaria para creerlas y nos des la obediencia necesaria para ir tras ellas y poder ver las bendiciones que tú quieres que veamos. Padre, si hay personas en este momento que necesitan discernimiento para tomar buenas decisiones, para entender lo que viene para sus vidas, si hay un velo que no les permite ver con esperanza a su futuro, si hay una atadura, Señor, que no les permite saber qué hacer, Señor, en esta hora trae discernimiento, que ellos puedan entender tus planes y tu voluntad para ellos. Padre, en esta mañana, si hay personas que están desalentadas, desanimadas, cansadas, trae una palabra de consuelo para sus vidas. Háblales, Señor, dales esa palabra de consuelo para sus vidas. Señor, si hay personas que quizás en este momento no han escuchado ni visto nada, Señor, y están en ese modo espera, que ellos puedan saber hoy, entender y creer
que los estás preparando para algo más grande en su vida. Que hoy les sea revelado, hablado por tu Espíritu Santo, que los estás capacitando, que los estás haciendo más constante, que estás ensanchando su fe, preparando, Señor, su corazón, su fe, su obediencia y su carácter para lo grande que tú vas a hacer en sus vidas. Te damos gracias en esta hora y gracias por respondernos. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a permanecer cerca de ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. ¿Me puedes dar un aplauso a Jesús?